voy a presentar un PowerPoint y la idea de ese PowerPoint es mostrar algunos registros adicionales o algunas partes de registros que son conocidos, pero que a veces no miramos en detalle. Pero esa parte que voy a mostrar voy a convertir en un PDF al final para que todos lo puedan tener y usar después. Pero también la idea es que al ver la presentación, se genera preguntas y que guardes las preguntas hasta el final y ahí contestamos todas las preguntas que pueden salir y ahí tendríamos tiempo de poder mostrar um, la más información posible, sabiendo que obviamente eso se va a poder repetirse todas las veces que sea necesario. No tengo problema en eso. Partir pantalla. Entonces, primero, para los que no me conocen, soy gringo, soy de Alaska. Serví como misionero en la misión, en ese tiempo se llamaba Santiago Sur, que después llegó a ser Rancagua entre los años 2000 y 2002. Después me casé con una chilena y en 2009 volví a Chile para hacer un doctorado en historia, habiendo estudiado antes arqueología y genealogía. Entonces llegué a Chile pensando que yo sabía cómo hacer genealogía chilena porque yo lo había estudiado en BYU. Entonces, haber estudiado con los mismos directores de Family Search, yo pensé que yo sabía hacerlo. Y después, al empezar a estudiar lo que era historia, me di cuenta que mucha de la información que estaba en Family Search de los años 70 y 80, donde son los libros y las guías, no estaban totalmente correctos, se puede decir. Entonces ahí yo empecé a estudiar lo que es la región de Concepción. Y yo iba al Archivo Nacional, yo hablaba con la directora diciendo, soy gringo, me cuesta leer los documentos, puedo digitalizarlos. Y me permitían digitalizar todos los documentos coloniales que yo encontraba de la región de Concepción. Entonces, pasados los años, tenía una colección de alrededor de 5.000 tomos, la cual usaba para hacer mi tesis y después los trabajos de investigación que han hecho después. Entonces, con eso se han encontrado muchas formas de hacer historia sabiendo que faltan muchos registros en estos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre, primero, los tipos de registros parroquiales que están disponibles en Family Search y alguna información sobre ellos, a veces um, no miramos por el simple hecho de que ahora están indexados y que tenemos que ir a la capilla para poder ver los originales. Entonces, si yo les muestro este dibujo, cada uno de esos puntos son una parroquia. Y si les fuera a preguntar, no quiero que respondan, pero les fuera a preguntar, ¿cuándo sería qué año sería esa de imagen? La mayoría dirían, oh, es el siglo XIX, porque está llena la región de Concepción con parroquias. Se ve uno en Chillán, se ve uno en Nacimiento, se ve uno en lo que es Lota, San Pedro, Arauco. En realidad, ese dibujo muestra las parroquias que existían en 1622. Y cada uno de esos puntos existió desde este año hasta hoy en día como parroquia. Pero si uno va a Family Search, va a encontrar que no hay registros de la mayoría de esas parroquias hasta el mediado o final del siglo XVIII. Y si va a los guías del Archipispado de Concepción y de otros historiadores aficionados, le van a indicar que en el siglo XVII solamente existió la parroquia de Concepción y la parroquia de Chillán, y que todas las demás parroquias del siglo XIX nacieron después, de subdivisiones de Chillán, subdivisiones de Concepción. Bueno, en realidad, todas esas parroquias fueron formadas en el siglo XVII y tenían curas párrocos trabajando desde ese tiempo en todo momento. Y recién hemos publicado un trabajo donde mostramos a cada uno de esas parroquias quiénes eran los párrocos que tenían, de qué años están, dónde estaban ubicadas y qué pasó con los libros de esas parroquias, que la mayoría estaban quemados durante la guerra de independencia.
Entonces ahí se perdió la mayoría de esos libros, aunque tenemos algunas porciones de algunos de esos libros que se han encontrado dentro de otro tipo de registro. Por ejemplo, para la parroquia de Arauco, tenemos los bautismos de todos los indígenas de 1604 a 1622, casi 2000 indígenas. También tenemos algo similar por la parroquia de Nacimiento, el mismo periodo, y de parroquia de Florida tenemos algunas hojas que fueron sacadas del libro de bautismos que fueron incluidas dentro del juicio. Pero después cuando ya miramos a los diferentes tipos de registro, entonces todos esos registros, esa imagen se va a poder ver después, tenemos los bautismos. Y obviamente cuando miramos un bautismo que está indexado ahora por una máquina o por una persona, hay algunos datos que tenemos que fijarnos específicamente. El primero, la edad de la persona, porque muchas veces el cura pone la edad y si es más de un mes, solamente pone un número de meses. Y también se pone si es hijo legítimo o natural. Obviamente, si es legítimo, vamos a poder encontrar su registro de matrimonio. Si es natural, ni tratamos de buscarlo porque no va a existir. Pero también en muchos registros que están mal indexados ahora de bautismos, es porque el registro empieza con esa frase: en dicha parroquia, en dicho día, mes y año. Es porque el cura tenía muchas capillas donde él tenía que visitar. Hemos identificado, supongamos, por la parroquia de Coelemo, que el cura tenía 15 capillas para visitar. Y él visitaba las capillas una vez al mes, una vez cada 2 meses. Entonces, muchas veces se acumulaban ordenanzas para hacer. Entonces, a veces pasaba 2 o 3 bautismos al mismo día. Y él no iba a escribir la fecha de nuevo, entonces se pone esa frase el mismo día. Entonces, cuando se encuentra esta frase, tiene que ir para atrás para poder ver de qué fecha está hablando. Porque también en el siglo XIX había ciertos festivos, por ejemplo, la primera semana de diciembre para la Virgen, donde el cura bautizaba a veces hasta 100 niños al mismo día. Entonces, en el libro de la parroquia puede haber 15 páginas de la misma fecha, donde nunca dice la fecha en la página, tiene que ir para atrás, hasta encontrar la página donde está la fecha de la ordenanza que está buscando. El siguiente tipo de registro, que es muy poco común, pero sí existen en Family Search, aunque muchas veces están insertos dentro de libros de bautismo, son las confirmaciones. Las confirmaciones son un registro que se hace cuando el obispo viene a visitar la parroquia. En términos de la iglesia hoy en día de nosotros, sería como cuando el presidente Estaca viene al barrio, haría todas las confirmaciones. Entonces, a veces hay listas de 10 o más páginas de las confirmaciones, a veces son puros nombres nomás, y otras veces, como en el caso aquí de Conuco, aparecen con la edad de la persona, sus padres y los padrinos. Es misma información que estaría en un bautismo, pero muchas de esas personas en este caso que fueron confirmados aquí, nacieron antes del primer libro de nacimientos que hoy en día existe. Entonces, es una forma de poder reconstruir para atrás esos libros de confirmaciones. Después, el menos usado, pero el más entretenido, son las informaciones matrimoniales. Existen para varias parroquias para el siglo XVIII. Por muchas parroquias todavía están adentro la bóveda de la parroquia porque nunca fueron sacados por Family Search y son la información que los novios tienen que llenar antes de poder casarse. Y esas informaciones, por algunas parroquias como Yumbel, son los únicos registros que tenemos de esos matrimonios. Y lo más interesante por esas informaciones matrimoniales es que cuando las personas son parientes, que es algo que suele ocurrir en los tiempos coloniales, en pueblos chicos, ellos lo tienen que decir cómo es que son parientes, para que el obispo lo autoriza su matrimonio. En este caso aquí, es el Manuel Siguiel, que es hijo legítimo de Juan Siguiel y María Zavala. Ellos son de Yumbel y ellos quieren casarse él quiere casarse con Petronila Siguiel, también de Yumbel, y ella es hija de Miguel Siguiel y Isabel Zavala. Entonces, tanto los padres tienen el mismo apellido y las madres tienen el mismo apellido. Entonces, ahí ellos ponen que parece un parentesco de consanguinidad
en línea transversal en segundo grado, también consanguinidad en tercer grado y afinidad en segundo grado y más encima ya tienen un hijo. Entonces están pidiendo poder casarse. Y cuando sabemos esa información, que a veces aparece también en el registro de matrimonio, podemos armar el árbol genealógico de esas personas, aun cuando no sabemos todas las personas en cada generación. Porque si sabemos que se conectaron a 3 generaciones atrás, podemos armar el árbol hasta este punto sabiendo que tienen una persona en común. Y esta persona en común tiene por la línea paterna y después en este caso también por la línea materna. También tenemos los registros matrimonios normales. Y a veces aparecen, cuando buscamos en el buscador de Family Search de un matrimonio de una persona, aparece 2 veces al matrimonio. Y preguntamos, ¿por qué nuestro antepasado se casó, supongamos, en 1780 y después aparece casándose con la misma mujer en 1785? ¿Por qué tienen 2 matrimonios? Y eso pasa porque el matrimonio católico tiene 2 partes, el casamiento y la velación. Podemos pensar el casamiento y la bendición. El bendición se hace bajo la autorización del obispo. Entonces, muchas veces eso no ocurre al momento del casamiento. Pero también muchos de los sacerdotes no inscribían el bautismo o el matrimonio hasta que hay la velación, porque ahí es cuando pagan los derechos de matrimonio. Entonces, en ese registro que estamos viendo aquí, es una velación, porque en el margen dice velé, es lo que él hizo la velación. Y entonces aquí ellos se casaron antes, puede haber sido unos días antes, meses antes, años antes, y no hay registro de eso, porque el cura no lo inscribió. Y obviamente, en este caso, pondremos la fecha de velación. También cuando revisamos esos registros de matrimonio, una de la información necesaria de mirar es cuando dicen natural y va a decir de esa parroquia, de ese curato, de ese pueblo, y eso nos dice en qué lugar está registrado el bautismo. Con esta información, ahí podemos seguir buscando más información. Y tenemos defunción. Obviamente aquí hemos estado mirando la parroquia de Conuco, porque esa es la parroquia colonial que tiene los mejores registros, y aquí este libro de defunciones no está en Family Search, porque no lo sacaron de la parroquia, pero aquí en ese caso, y en algunos otros casos que hemos encontrado, tenemos la persona que fallece, que en este caso es Nicolasa Betancourt, pone la fecha de su fallecimiento, y después dice su edad, que en ese caso son 42 años de edad. Dice de dónde es, natural de Chillán, murió con todos los sacramentos, pero también dice, además, cómo se llaman sus padres, dice que con quién está casado. En este caso es Julián de la Concha, pero aquí también incluye los padres de él. Entonces dicen, ya está casado con Julián de la Concha, aquí son sus padres, Leandro de la Concha y María Alvarado, y que Julián tiene 46 años de edad. Entonces tenemos toda esa información adicional en el registro de función. Y muchas veces pasamos de alto el hecho de que el registro de función puede incluir toda esa información adicional. Y aquí vamos a llegar a un registro muy poco usado, pero para los que tienen antepasados en el obispado de Santiago, es un registro que vale la pena utilizar, que es el registro de la matrícula de confesión. Uno de los trabajos que tenía el sacerdote cada año era armar la lista de toda la gente que vivía dentro de su parroquia, entendiendo que en esos tiempos todos eran católicos, no existía otra opción, todos tenían que ir a confesar. Y obviamente al ir a confesar tienen que pagar los derechos de confesión. Entonces, el párroco armaba esta lista todos los años. Y esta lista es cuando el gobernador o otra autoridad quiso saber la población, cuánta gente había dentro de su parroquia, preguntaba por esta lista. Entonces, en el año 1778, el gobernador pidió esta lista del obispo de Santiago y se mandó a España. El hecho de que se mandó a España es la única razón por que lo tenemos hoy en día. Entonces, antes de hablar más de esta lista, para poder verlo, tiene que ir a Family Search, tiene que buscar el catálogo, en el buscar registros,
En el catálogo tiene que poner Chile y puedes seleccionar Chile como país o Chile como Capitanía General de Chile, cualquiera de los sirve. Y después va a haber una lista de diferentes categorías y tiene que buscar el que dice censos. Y al encontrar el que dice censos, se selecciona el que dice padrones 1777, 1778. Aunque el siguiente también sirve, pero son un poco diferentes. Entonces, al seleccionar este padrón, son 3 rollos y son todas las parroquias desde Mendoza, San Luis, San Juan de la Frontera hasta Valparaíso, Colchagua, Cauquenes, pero no a más al sur de Cauquenes. Aquí está la descripción. Y esa matrícula está dividido por grupo racial. Y los 4 grupos raciales que están puestos son españoles, mestizos, indios, mulatos. Y es muy importante cuando estamos haciendo genealogía colonial de saber en qué grupo racial se encuentran las personas que estamos buscando. Porque cuando ya llegan al siglo XIX, todos van a ser blancos. Esa es la meta. Pero en el tiempo colonial, el cura era muy específico de poder decidir en qué grupo estaba. Entonces, ahí a saber qué grupo están, podemos seguirlos por atrás. Y cuando vemos la lista, en esta matrícula se ve así. Esa es la parroquia de Valparaíso, por si acaso. Son 4 columnas de españoles. La primera columna son los casados, después los viudos, solteros y párvulos. Obviamente los casados están hechos ahí de pareja. El Santiago Bustamante está casado con Rafael de Zamora. Después los viudos están en orden donde aparecen. Los solteros son de 8 años para arriba y los párvulos son hasta los 8 años. Entonces, para usar esta lista, que a mirar lo que sería de terror, de saber cómo usarlo, se puede armar familias. Por ejemplo, tenemos Miguel Zamora casado con Tomasa Estorga y miramos los primeros niños chicos. Ahí está la hija número 1 de ellos, que es María Jesús Zamora. Se puede confirmar esta familia con los registros de nacimiento y matrimonio. Siguiente tenemos Ubaldo Ojeda, que es una viuda. Ella es viuda de Zamora y ahí ella justo es la mamá de Miguel, que vimos antes, y ahí son los 4 hermanos solteros también que aparecen. Hoy tenemos José Paracia con María González. Ahí tienen sus 6 hijos solteros y los 2 hijos que son más chicos, los párvulos. Y se puede hacer ese mismo registro por toda la lista. Entonces, ahí, si uno quiere saber si falta un registro en los nacimientos o matrimonios, esa es la forma de pillar si falta un registro. Y esa idea de que pueden faltar registros fue parte de un estudio que hizo un amigo que se llama Claudio Gas, donde él revisó los libros de las parroquias de Santiago y se dio cuenta de que el obispo visitaba las parroquias a cierta fecha cada año para hacer una revisión de los libros. Entonces, lo que ocurría era similar a lo que ocurre en los barrios hoy en día de la iglesia cuando vienen para hacer auditoría. Los secretarios empiezan a tratar de llenar el libro con los registros que olvidaron de poner antes. Entonces, los bautismos y matrimonios se inscriben en una hojita chiquitita donde el cura pone la información y espera que la familia, los novios paguen los derechos que correspondan a esa ordenanza y luego él lo pone en el libro mayor. Pero muchas veces se olvidó de ponerlos. Entonces puede ser que en su apuro se olvidó de poner una semana de bautismos o un par de días de matrimonios. O puede ser que simplemente no puso los defunciones porque las personas hicieron los entierros en su casa y no en el cementerio. Entonces hay muchos registros que faltan y esa matrícula ayuda a recuperar esos registros que faltan. Entonces, viendo a otro tipo de registros, dicen ya, ¿qué otros registros hay que nos puede ayudar que no están en Family Search? Cuando pensamos de registros militares, en el Archivo Nacional y el Archivo de Indias que está en línea, hay muchos registros. Pero hay otros que podemos ver que están en Family Search, que es uno que es nuevo, que es una colección de apuntes. Entonces hay un genealogista que ya está fallecido
que donó sus apuntes al Instituto de Genealogía de Santiago. Y estos apuntes son 60, 70 cuadernos llenos de la información que él había reunido sobre familias de Chile. Entonces, para poder ver esos que fueron digitalizados, uno va de nuevo a buscar registros, buscar Chile de nuevo, y se va hasta donde dice Chile History o Chile Historia, dependiendo del idioma que está su computador, y hasta donde dice más abajo Chile Registros Históricos, 1540-1800. ¿Por qué lo nombraron así? No tengo menor idea, pero alguien pensó que sería un nombre interesante. Y se lo abre, es una colección de esos cuadernos. Entonces hay una descripción de qué apellidos están en cada cuaderno. Y si uno lo abren y son apuntes de esa persona y abajo, en la parte más abajo de cada hoja, tiene la ubicación, dónde lo sacó, de qué parroquia, qué notarial, qué otro registro. Pero si yo fuera a estudiar una familia donde no tenía mucha información, yo miraría ahí primero, porque son literalmente 4 o 5 mil páginas de información que él reunió y ahora está disponible. También tenemos registros militares. Por ejemplo, um, en el ejército español tenemos personas que se unen al ejército, donde es un trabajo donde lo paguen, ok, en el siglo XVIII, pero si ellos aguanten 15 años en el ejército, le dan un premio, como un tipo bono. Y para pedir el bono, tienen que llenar una información sobre ellos. Entonces, esa información se mandó a España y tenemos copias de esas personas que pidieron el bono. Entonces, el caso aquí, el persona que tiene que incluir su información militar, donde estaba trabajando, cuántos años, pero también su ficha. Su ficha militar es lo más interesante. Por ejemplo, aquí es Hermenegildo Vega, hijo de Juan de Dios Vega y de Mercedes Rodríguez, natural de Arauco, en estatura 5 pies 2 pulgares, su edad 16 años, cuando se entró al ejército, sus señales, pelo rubio, ojos pardos, color blanco. Se sentó plaza voluntariamente por 6 años el 4 de julio de 1783. Entonces, él nació en 1767 en Arauco, donde no existen hoy en día registros parroquiales. Entonces, con ese registro ya recuperamos su familia y lo podemos reconstruir. También indica algunos otros aspectos de él, de cómo es su cara, su nariz, y el registro es de 1800. Entonces todavía está vivo en eso. Y tenemos registros así para alrededor de 200 hombres que nacieron en lo que es la frontera de Concepción. Pero después, pensando en otro tipo de registro, quizás no colonial, pero igual en el sentido de antiguo. En muchas de nuestras comunidades hoy en día tenemos personas de descendencia mapuche. Y cuando uno conversa con ellos sobre su genealogía, siempre dicen, no puedo ir más atrás de 1900 porque no existen registros. Pero hemos encontrado, ya se han utilizado muchas veces ya en otra parte, registros que muestren la genealogía por algunas generaciones antes de eso, antes de 1900. Y esos son los famosos títulos de Merced, porque al final del siglo XIX, principio del siglo XX, el gobierno chileno estaba introduciendo dentro de la sociedad, se puede decir, todo lo que es la araucanía. Entonces, en parte de eso, tenían que entregar tierras con títulos a las comunidades indígenas que ya vivían en la región. Entonces, para poder hacer ese proceso, los loncos o los caciques tenían que presentarse a las autoridades civiles y militares de diferentes comunas del sur de Chile, diciendo, yo quiero hacer una comunidad. Entonces, armaron una comunidad y recibieron una asignación de tierras según donde ellos ya estaban viviendo y la cantidad de personas que estaban dentro de la comunidad. Entonces, para poder hacer la genealogía de estas comunidades, y si tuviéramos una persona indígena en nuestro barrio, en nuestra comunidad, o si nosotros mismos son descendientes de personas indígenas, tenemos que preguntar primero, ¿cómo se llama la comunidad? Y generalmente la comunidad tiene el nombre de un lonco. Entonces, anotamos el nombre de la comunidad
Después preguntamos en qué comuna queda. Y también preguntamos si ellos tienen antepasados en más de una comunidad, porque es muy probable que tienen antepasados en dos, tres, hasta cuatro comunidades. Y cada uno tiene su propio nombre y comuna. Cuando tenemos eso, vamos a nuestro amigo Google y escribimos la palabra CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Llegamos a la página de CONADI y al lado derecha, en el margen, dice, hay una parte donde dice títulos de merced. Y pinchamos esa parte, que nos va a llegar a un buscador aquí y abajo va a haber unos mapas y cosas de las regiones. Y en el buscador podemos poner el nombre específico de la comunidad o podemos poner la comuna. En este caso puse Cholchol. Y ahí va a aparecer una lista de todas las comunidades que están identificadas dentro del lugar de Cholchol o Río Cholchol. Entonces ahí puedo ver la lista y seleccionar el que estoy buscando. Y al pincharlo va a abrir otra pantalla que va a tener dos documentos. Un documento va a ser un PDF y otro va a ser una imagen. El PDF es una copia de la ficha de inscripción de la comunidad. La ficha de inscripción tiene el testimonio del lonco diciendo yo necesito tierras, tiene él diciendo cuántas personas están en su comunidad, en este caso aquí dicen 21 personas, la cantidad de tierras que recibió, pero después está la matrícula de sus 21 personas, donde cada uno de ellos tiene que identificarse cómo es que son emparentados con el lonco. Entonces ya puede decir mi esposa número uno, aquí son mis hijos, mi esposa número dos, aquí son mis hijos, aquí es la mamá de mi esposa, aquí está mi mamá, mi papá, mis sobrinos. Entonces él nombra a cada una de las personas que están en su comunidad, el parentesco que tiene con él. Y en muchos casos también su edad, para poder justificar la entrega de tierras. También viene con un mapa bien pintado, bien dibujado de dónde están sus tierras y también cómo se llaman todas las comunidades que colindan con las tierras de él. Después, la imagen que viene dentro de la carpeta es de los años 80 cuando el gobierno de Chile canceló la comunidad. Un cambio de ley que tenía en su momento, cancelaron la comunidad, entonces muestra la matrícula de la comunidad de este año y la asignación de tierras de cada miembro de la comunidad. Entonces, ahí nos da los descendientes de las personas que tenían la comunidad en 1900. Y obviamente, esas personas que están en 1980, podemos encontrar sus registros en el notificador o otros registros hoy en día del registro civil, porque son personas que están vivos hoy en día o sus hijos o nietos están vivos hoy en día. Pero con esos dos registros, la matrícula inicial y la matrícula del años 80, podemos reconstruir la genealogía de esas comunidades, entendiendo que la matrícula inicial, en la mayoría de los casos, es el primer contacto oficial que tienen esas comunidades indígenas con el Estado chileno. No hay registro civil antes por ellos y no hay parroquia de ellos antes. Entonces, es el registro más antiguo que hay para la mayoría de esas personas, pero también es el registro donde ellos escriben sus nombres como ellos quieren ser llamados. No como en el registro civil donde modifican los nombres o en la parroquia donde el cura decidió qué nombre ellos iban a ocupar. Entonces, hay un resumen. Obviamente son miles no, cientos de esas comunidades y se puede descargar gratis y se puede usarlos para reconstruir. En mi caso, hemos usado esta página para reconstruir alrededor de 10 familias desde sus comunidades. Y obviamente las personas que son descendientes de comunidades mapuches hoy en día, ellos saben de qué comunidad son, ellos es algo que ellos saben exactamente, pero muchos no tienen idea de que existe esa documentación que los pueda ayudar a reconstruir sus familias. El siguiente registro, notariales coloniales. Y tenemos registros de notarios coloniales en línea por casi todo Chile, menos Santiago. Tenemos un alrededor de 10 años de Santiago, que son los finales del siglo XVIII,
pero para el resto de Chile tenemos todos los tomos que contienen información colonial, y hoy que todavía existe. Para ver esos, tenemos que ir de nuevo a nuestro amigo Google, tenemos que escribir Notarios Archivo Nacional. Y al escribir eso, va a aparecer la primera cosa en la lista, va a ser Archivo Nacional, y pinchamos eso y nos va a llegar a esa página del Archivo Nacional. Y ahí en esta página tenemos que entrar, y al entrar ahí va a haber una lista donde podemos poner años, podemos poner lugares, va a mostrar todos los lugares donde hay notariales, y cuando buscamos nos va a pedir nuestro correo electrónico y para poder registrar la cantidad de personas que están buscando. Cuando, por ejemplo, aquí yo decidí buscar Concepción, ahí entonces tenemos una lista de todos los um, tomos de notariales de Concepción que están digitalizados por el hecho de que contienen registros coloniales. Y puedo descargarlos, son bastante pesados, sí, porque unos son hasta mil páginas, pero se puede ver y revisar en casa. Los tipos de registros que encontramos ahí son ventas. um, en ese aquí, por los parroquias, bueno, por los notariales, recordamos que la mayoría vienen con un índice, y cuando no hay un índice, en el margen de cada documento nuevo hay un pequeño índice que indica qué tipo de documento es, para que no va leyendo cada registro, porque si un tomo tiene 1000 hojas, es un trabajo muy largo de tratar de leer. Y después, el último tipo de registro que vamos a ver es registro de bienes raíces. Los de bienes raíces son del periodo 1870-1930. También están en línea. Ese es donde inscriben los documentos que hacen ante notario. Hay muchos herencias, testamentos, hipotecas, y por ahí también, esta vez escribimos solamente Archivo Nacional y Chile. Y aparece la lista, seleccionamos el primero y después seleccionamos donde dice consultar documentos. A consultar documentos, primera cosa que aparece dice catálogos en línea. Seleccionamos eso. Después, mirando ahí, va a mostrar aquí bienes raíces, comercio y minas. Damos eso y entramos a bienes raíces, y nos va a pedir un clave, que sería un clave que usamos para el registro civil o la clave única, porque esos son documentos de valor judicial. Entonces, el Estado de Chile quiere saber por su propio registro quién están utilizando. Entonces, entramos con una clave única. Después tenemos que igual poner nuestro correo electrónico y todo, y podemos seleccionar tanto el lugar que queremos buscar, el año y comprador o vendedor. Pero cuando en ese registro, que es un registro antiguo, o un buscador antiguo, como del año 2010, cuando ponemos un nombre, tenemos que poner esta estadística, esta estrellita después del nombre, para que la cosa busque cualquier registro que contiene ese nombre, y no solamente ese nombre es por sí solo. Entonces aquí puse el nombre Sanders, y me salió 3 registros Sanders para ese año. Entonces ahí en la margen derecha se puede descargar. Y volviendo, eso es una plataforma antiguo de 2010. El archivo que está descargando es un archivo TIFF. Otro tipo de imagen no es el común que hoy en día usamos. Entonces, si descargas el registro y lo abres y se ve así, lo abriste mal. Entonces, si lo abriste así y se ve así como en foto normal, hay que cerrarlo de nuevo y abrirlo con el visualizador de fotos de Windows. Y al abrirlo con esa aplicación que todos los computadores tienen, va a aparecer aquí debajo del registro donde dice página 1 de 2. Porque esos registros de conservador de bienes raíces pueden haber hasta 6 o 7 páginas. Y están todos juntos, un solo registro que se descarga. Entonces ahí, en vez de cambiar imagen por imagen, como con las flechas grandes abajo, se cambia con las flechas chicas, donde justo debajo de imagen, y puedes ver toda la imagen. Y este registro en particular que estamos viendo aquí, que por tiempo no lo vamos a leer, obviamente,
es cuando una señora que se llama Amelia Sanders recibe su herencia de su padre, que era dos hijuelas de la propiedad familiar. Y ella luego vende, en 1887, vende esos dos mismos hijuelas, esos dos chacras, a una persona que se llama Arturo Jorge, que lo entrega a uno de sus hijos después, y en 2009 la iglesia lo compró y pusieron el templo de Concepción ahí. Entonces, ese es el registro más antiguo de la título de dominio del templo de Concepción. Y es aquí cuando finalmente subdividió la propiedad para poder generar el título de dominio que la iglesia compró más alrededor de 130 años después. Lo último, existen, tanto por mi parte y otros historiadores, publicaciones donde tratamos de incluir registros que tienen valor genealógico. Y aquí son enlaces para esos registros, que algunos son matrículas de soldados, donde, por ejemplo, en un año específico, en lo que es la frontera del Biobío, hicieron una matrícula general de todos los hombres. Entonces, tenemos por fuerte todos los hombres que eran soldados profesionales y soldados milicianos, que son la gente que están obligados a ir a ayudar. Entonces, son todos hombres de entre 15 años y los 50 años de edad. Esos son los primeros dos registros. También tenemos una lista de votantes de la isla de Laja, donde para poder votar en 1842 tiene que comprobar que tenía una bien raíz y sabía leer. Entonces, es la lista de todas las personas que cumplan estas características, pero con su profesión y el lugar de nacimiento. La mayoría de esas personas que están viviendo en la isla de Laja en ese tiempo no nacieron allá. Entonces, nos permite saber dónde nacieron y ahí poder seguirlos para atrás. También tenemos la entrega de tierras para hacer haciendas y estancias al sur del Biobío en el siglo XVII, que es donde fundaron lo que es San Pedro de la Paz, Lota, Coronel, Nacimiento de Santa Juana. También tenemos para los que son de Linares, San Carlos, tenemos la matrícula de Perquilauquén, que son una lista de todas las familias de 1754 que vivían en la zona de Perquilauquén, y la cantidad de tierras tenían, cantidad de animales y cuántos hijos tenían. Y lo último, ahí están la entrega de tierras o las mercedes de tierras a la comunidad de Victoria. La comunidad de Victoria muestra cada comunidad que tienen ahí. Y después una familia Rifo, que es una genealogía. Entonces, esa de manera muy rápida son algunos ejemplos de registros que hay. Obviamente son muchísimo más, ni siquiera entramos al Archivo Nacional todavía, pero eso es el tipo de registro que quise mostrarles para poder generar preguntas. Entonces, no sé si alguien le tiene unas preguntas para poder empezar ese proceso de preguntas. No sé si alguien tiene ¿Aló? preguntas. ¿Sí? ¿Aló? Aló. Sí, consulta, cuando, cuando hablas de notarios coloniales, haces mención a que diferentes procesos de ventas, herencias, testamentos, hipotecas, poderes, toma de posesión, pero me perdí entre eso y la necesidad de googlearlo. Ya. Ya, para ver los notariales digitalizados del Archivo Nacional, tiene que buscar la plataforma de eso. Entonces ahí es donde uno escriba notarios Archivo Nacional y le va a llegar a la plataforma que es parte del Archivo Nacional, donde se puede ver y descargar esos tomos. Sin Y son embargo, alrededor de... perdón, sin embargo, tú mostraste notarios coloniales como un capítulo de Family Search, ¿no? No, no, es después de la parte de Family Search, porque los notarios coloniales que están en Family Search son una pequeña sección nomás. Hay como una porción de un tomo de Talca, no, dos tomos de Talca están en línea de Family Search. Esa es parte del Archivo Nacional, pero son registros que
que aporten a lo que buscamos de Family Search. Gracias. Consulta, Daniel, acá Geraldo Torres. Curiosidad nada más. Cuando tú fuiste al Archivo Nacional y comenzaste a sacar tu doctorado, tú dijiste que tuviste la oportunidad de sacar del Archivo Nacional, eh, comenzaste a digitalizar esos archivos de Concepción. Sí. ¿Qué pasó con esa información? ¿Lo, Um, los tienes tú? ¿Los pasaste a Family Search? No sé, no, porque primera máquina, tengo... Family Search no recibe registros donde ellos no son los dueños de ellos. Entonces, cuando cualquiera de nosotros vamos a un archivo y digitalizamos el archivo, podemos subir imágenes de eso como recuerdos a los antepasados, pero no puede ser parte de la plataforma de Family Search si el archivo no autoriza a Family Search a tenerlo. Ya. Entonces, ahí es donde no está. Lo que sí está en este momento, hay varios libros que se espera que salen publicados a final de este año, que uno, por ejemplo, tiene todas las matrículas mapuches de la zona entre el Biobío y a Santiago para el periodo del siglo XVII, donde las comunidades tienen que registrarse por este sistema, entonces tienen unos matrículas donde dicen quiénes son los componentes, qué edades tienen, de dónde vienen, y son alrededor de 5.000 personas que son indígenas en ese periodo. También tenemos otro libro que también es una transcripción de todos los títulos de tierras entre lo que es Santo Juan de Nacimiento, Arauco, hasta el río Maule, que son alrededor de 800 títulos, más las mensuras de esos títulos cuando existen. Y ahí, obviamente, son la genealogía de las personas que están pidiendo los títulos, pero también cuando van haciendo la mensura y están diciendo, estoy pasando por la casa de Juanito, y él tiene una viña, o estoy subiendo al cerro, estoy llegando a la casa de tal persona. Entonces, hay esos. Y también tenemos muchas otras publicaciones donde tratamos de subir parte de la misma información, pero hay muchos datos, se puede decir, son miles de páginas de registro. Daniel, tengo una Ok, consulta. gracias. Eh, cuando tú hablaste de que ponían el registro española, mestiza, mulata, se referían a la raza. Entonces, si tú encuentras que dice en el certificado de bautizo española, se refiere que era, porque me dijeron que era como que era que parecía blanca, pero se refiere que era de padres españoles. Española, significa, como dice, significa blanca, pero la meta de toda persona mestiza del siglo XVII es llegar a ser española. Entonces, hay juicios donde dicen, no, que esta mujer que es indígena pagó al cura para que pusieran su hijo en el libro de los españoles. Porque cuando uno ve una parroquia colonial, la primera páginas son para los españoles y el último páginas son para los indígenas, los mestizos mulatos. Entonces, no se pueden mezclar los dos grupos, aunque siempre quieren tratar a mezclarse, pero sí, desafortunadamente, he visto muchas veces personas haciendo genealogía del siglo XIX y llegan a 1840 y dicen, mira, Juan Madrid, español, y terminan su genealogía y dicen, no, dice español, entonces no es chileno, cuando realmente el cura está poniendo Juan Madrid blanco. Y muchas veces hay muchas más generaciones allá en el mismo sector. Pero sí es muy explícito cuando ponen mestizo o español o indígena mulato, lo ponen en el margen muchas veces, para que sabe cuánto puede cobrar para la ordenanza y en qué parte del libro hay que poner. Tengo otra pregunta respecto a eso, porque
hay la historia familiar, la historia oral que pasa de familia, en tu familia. Y en la historia familiar que decía mi abuela, que era una de sus bisabuelas o tatarabuela, fue raptada, entre comillas, nosotros decimos, por un lonco. Y eso generó un hijo natural, porque en esa época, en la región de Concepción, en la zona de Arauco, no creo que se podría haber casado alguien español con un lonco, alguien mapucho. No creo que la Iglesia Católica hubiera permitido ese matrimonio. Por eso él fue hijo natural. Son dos lados ahí. Primero, hay matrimonios sí con españoles, con indígenas, hay sin ningún problema. No es normal, pero con españoles pobres, con indígenas sí es común. Pero ningún mapuche se casó en los tiempos históricos, no estoy hablando recientes, nada así, pero tiempos históricos, se casaba con alguien que no robó. Porque el proceso de matrimonio es que las mujeres son bienes raíces y tienen que comprar los bienes raíces o robarlo. Entonces, las esposas, que son múltiples, no es una sola esposa, porque si la persona tiene poder, puede tener 3, 4, 5 esposas, son compradas o vendidas. Entonces, es que lo que tienen su relato familiar es algo, es como funciona. Son la mayoría de los ataques indígenas en la frontera era un grupo buscando raptar mujeres y los españoles hicieron lo mismo, que los españoles fueran a las comunidades indígenas, se dieran cuenta que los padres venden sus hijos, porque eso es como se hace para matrimonios, y entonces los españoles compraban todas las mujeres y niños mapuches que pudieran, no para casarse con ellos, sino para venderlos como esclavos. Y ahí cuando los padres se dieron cuenta que no estaban casándolos, solamente estaban vendiéndolos, ahí se cambió la normativa, pero sí, es bastante común. Y eso es un hecho anecdótico porque eh, yo soy una profesora universitaria que hace research. Igual que tú, yo me gradué de la Universidad de Chile, hice mi PhD, mucho antes que tú, por supuesto. Y encontré que en Family Search uno de los microfilm estaba mal, los años son incorrectos. Eh, Estaba buscando los años y es completamente correcto las fechas que tiene en el microfilm. Te dice que es de una parroquia de Arauco de estos años y es completamente, la información que tiene adentro es completamente diferente. No, es bastante común que esa ocurra porque ellos ponen la fecha de la primera página del libro y no las páginas que están adentro del libro, que muchas veces son hojas sueltas que se juntaron. Ujú. Y varias preguntas. Juana, Sí, buenas tardes, estimado hermano Daniel. Dos consultas. Sobre el registro, dice que no aparece en Family Search, donde dice matrícula de los arzobispados de Santiago, donde sale el cuadrito, los casados, los solteros, los viudos y los párvulos. ¿Dónde uno puede interiorizarse más en cuanto a ese registro o más bien visualizarlo? sí, no, ese registro sí está en Family Search, pero para poder llegar a ello tiene que seguir la línea de instrucciones que se va a estar en el PDF que voy a subir al grupo, porque para ¿Ya? llegar a eso tiene que escribir Chile y va a hacer todas las categorías de Chile, y después tiene que buscar censos, y después padrón y después el año. Y obviamente hay otros padrones que también son buenas, tienen información, son interesantes, todo, pero son registros estudiados para lo que son las estadísticas, pero no tanto desde la genealogía. Pero son bien buenos, sí, hemos encontrado mucha gente faltante en los registros. Ya. Y la segunda consulta, cuando usted mencionó en el registro de matrimonio, uno lo encuentra en una fecha y después encontramos en otro libro de otra fecha el mismo familiar. Decían sobre dos tipos de registro, uno el del matrimonio y el de la bendición. ¿Eso es lo que yo le entendí? Sí, sí. Y obviamente, si tienes el caso donde encuentras los dos registros, que es muy poco común, pero sí existe, obviamente se ponen las dos fechas. Pero en muchos casos solamente va a encontrar la velación, la segunda, lo que es la bendición. Porque eso es donde el cura gastó el tiempo de hacer la inscripción. Y ahí
muchas veces el matrimonio se hizo su amigo fraile o su amigo presbítero, pero no el cura. Entonces ahí quedan esos registros en el olvido. Ah, ya. Eso quería saber. Muchas gracias y lo felicito por su presentación porque esa parte de lo que me llegó la consulta estaba haciendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Y Marjorie? Hola, buenas tardes. Yo más que una consulta, una anécdota, como lo que usted mencionaba acerca de los matrimonios, que en algunos pasaba a ser como un poder, una ganancia, un convenio. Nos pasó que mi abuelo es español y era policía. Entonces, como no se podían casar para establecer un matrimonio como de romance en ese tiempo, él se robó a mi abuela. Pero el problema central que era ella una pincheira. Entonces, en ese tiempo en Florida Concepción se armó la bataola buscando a mi abuela porque el policía chileno en este tiempo que él estaba sirviendo en Chile se la había robado. Así que imagínese usted la guerra que hubo entre la policía carabinera en ese tiempo con los pincheiras del sector de Chillán en ese tiempo. Así que fue una anécdota que siempre hemos compartido. De hecho, nos hemos juntado en Chillán, en Pinto, en la caverna de los Pincheiras, toda la descendencia de mi abuela. Nosotros descendimos de Vicente Pincheira. Entonces, ellos nos comentaron lo sucedido en esa oportunidad. Y para nosotros fue algo bastante importante porque nosotros no teníamos idea de lo que había pasado con ese matrimonio. Sí, no, pensando en lo Pintiere, cuando en los años 1830, creo que 33, cuando hicieron la última batalla contra ellos allá en la cordillera entre Antuco y Chillán, sacaron después varios cientos de mujeres con niños. Entonces hay una matrícula que presentaron al Senado chileno de todas las mujeres con la cantidad de hijos que tenían y de dónde eran. Sí, Porque la mayoría eran mujeres que habían sido raptadas por los Pintiera, entonces están la lista bien detallada. También eso de tener que pedir permiso para casarse, cualquier oficial del ejército español en Chile en el siglo XVIII tiene que pedir permiso. Y sí, cuando piden ese permiso, se manda a España esos documentos. Entonces tenemos un caso de un irlandés, el Harrisborough, que se casó en Yumbel y para poder casarse tuvo que entregar él 3 generaciones de su familia y 3 generaciones de su esposa chilena. Y ahí todo eso se mandó a España y ahí lo autorizaron a poder casarse porque tuvo que demostrar que la esposa era de buena calidad y del mismo estatus civil que él. Entonces ahí tenía la información. Hermano Mauricio, Mauricio y después la hermana Erika. sí, ¿está en mute todavía, Ahí Mauricio? sí, ahí sí, ahí sí. Muy buena la presentación. Mira, tengo una investigación familiar por parte de mi bisabuelo, que era de la zona de Arauco, y él para poder inscribir a su nieto, llamémoslo así, tuvo que tomar los apellidos del dueño de la hacienda donde él trabajaba, él era capataz de esa hacienda. Y mi apellido de alguna manera se virtuó después de esa generación. ¿Hay registros de alguna manera de dueños de hacienda o terrenos durante del año 1700 hacia atrás? De los registros de dueños de hacienda que en ese periodo en la zona de Arauco especialmente. Ya, específicamente son dos respuestas ahí. Primero, en ese tiempo no existen haciendas en Arauco. No existen propiedades rurales en Arauco porque era territorio indígena donde había una prohibición de poner haciendas. La hacienda más al sur que existía era de Coronel, que Coronel era una hacienda. Pero por 1770, hasta la matrícula de los soldados que estaban en la última pantalla donde estaban los enlaces, ahí tienen todos los hombres españoles o mestizos que se creen españoles que estaban viviendo en Arauco, dividido por familia porque aparece en la lista como familia. Y ahí, si tenían parientes que están viviendo en Arauco, van a estar ahí, porque no hay ningún hombre español o a un indígena que vivía en el mismo Arauco que no está en la lista. Pero también de 1830 tenemos la matrícula de todas las propiedades agrícolas de Arauco, porque ahí sí había haciendas y ahí tienen todos los dueños
Y en la lista de publicaciones que estaba al final, hay uno que habla de colonización de otro Biobío, y ahí sale la lista de todos los pobladores que estaban en esa zona. Pero también tenemos que tener mucho cuidado con los apellidos, porque tenemos personas que cuando nacen son hijos naturales, entonces nacen con el papá o la mamá en el registro de bautismo, pero sin el otro. Y después cuando se casan, a veces el cura pone los nombres del papá y mamá y dicen hijo natural, y nosotros suponemos que que va a usar en su vida matrimonial el apellido del papá, porque nosotros en nuestra sociedad hoy en día usan el apellido paterno, pero muchas veces al ser hijo natural usan el apellido del padre con quien vivían. Entonces hay muchas veces donde tiene una persona que se casa con el apellido del papá y todo el resto de su vida utiliza el apellido de su mamá, porque no conoció al papá, pero aparece el registro del papá porque el cura lo pidió en el momento de matrimonio, y a veces cuando muere también aparece el nombre del papá, entonces todos juran que usaban el nombre del papá, entonces se cambian los apellidos en esta forma bastante regular. Sí, no sé, ahí hay un trabajo investigativo a nivel familiar que vamos a tener que dilucidar en esos tiempos. Hermano Daniel, que consulta. Siempre he querido saber con respecto a en Coelemu, que yo tuve toda la descendencia por parte de mi madre, pero nunca supe qué pasaron con esos terrenos, un molino, fundo y todo eso. Nunca supimos qué pasó. Se piensa que fue un tío que vendió eso, pero no hay nada que sea, como le dijera, que sea real, realmente real. ¿Cómo uno puede averiguar eso? Hizo Ya, 1800 más o menos en Coelemu. ya, la manera de poder hacer eso es que tiene que ir a la página de bienes raíces, donde van las instrucciones, y pone el inscripción de Tomé y Coelemu, que son los dos más cerca, y se pone el apellido de la persona que está buscando, un solo apellido. Y ahí se puede buscar todos los registros que este apellido hizo en el periodo de bienes raíces ahí. Entonces ahí va a encontrar su bisabuelo, su abuelo, todos ellos allá, y va a poder ver quién vendió qué. Y ahí poder ver la inscripción de cada venta, porque muchas veces después de la herencia, las personas lo venden inmediatamente después. Entonces ahí se puede pillar esas ventas de los terrenos, y también puedes ver exactamente lo que es que vendieron. Porque muchas veces los parientes piensan que la propiedad era muy grande cuando lee la descripción era 50 metros por 100 metros, cosas así. Entonces uno puede ver eso en la página de bienes raíces, especialmente si es entre 1870 y 1915. Y ahí uno puede seguir para atrás también desde ahí y en notariales. Pues, Erika tenía pregunta también. Sí, buenas noches. Muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo, porque nos da como una lucecita para poder decir hacia dónde puedo girar. Así es que gracias, porque vamos a poder avanzar en nuestra investigación. Y también pedirle si tiene un correo electrónico donde pueda yo pedirle como una información más. Sí, está eh, en el PowerPoint, está la última pantalla del PowerPoint, está, que voy a subir como PDF, está el correo. Ya, bueno, y también preguntar mi tatarabuelo era un cacique, Payalef, y él se robó a mi tatarabuela, a Margarita, allá en Valdivia. Él era de acá de la novena, y ella tenía 15 añitos. Entonces, se supone que tenía más esposas él. Él era un cacique. Entonces, ¿dónde voy a encontrar a las otras, a las otras esposas se supone que son familia mía también, Sí, porque ahí tiene dos opciones. Por ejemplo, si es de la zona de Valdivia, también tiene comunidades
indígenas, también tienen esos títulos de merced, y si no sabe el nombre de la comunidad del cacique, la primera opción es buscar por la comuna y con la esperanza de que la comunidad se llame el mismo nombre del cacique, que muchas veces es como lo llaman, como eran muy poco originales con los nombres. Y ahí se puede buscar ahí, pero también si sabe dónde quedaba la comunidad, se puede buscar un mapa interactivo que tienen y ahí saber cómo se llama y ahí buscarlo ahí y en la matrícula de 1900 va a aparecer todas las mujeres, porque ahí el informante del gobierno, las personas que están escribiendo no están ni ahí si eran buen católicos o no. Pero si buscan el registro civil, cualquier nacimiento de niño indígena de la segunda, tercera, cuarta mujer, no va a aparecer el nombre de mamá. Va a nombrar el Ah, nombre del papá nomás y va a dejar sin mamá. No aceptaban esa en la inscripción del registro civil. Pero sí lo puede pillar en la matrícula. ya, muchas gracias. Y por ejemplo, el hermano de mi abuelo, sí, de mi abuelo, él era el contador en las salitreras. Y sé que allá también después él dejó familias, no solamente la familia que tenía acá, sino que allá hay familias, entonces él era muy nombrado. Me dice una prima hermana de mi papá que todavía está viva, es muy anciana, que este tío abuelo, salía en los diarios en esa época, era como muy importante él, pero yo por eso quiero encontrar la línea de él, la que dejó allá en la salitrera. Sí, Existirán. sí, no, hay registro en el registro civil, hay registros de Antofagasta, de todas esas partes de las salitreras, aunque a veces va a encontrar buscando desde Perú, no desde Chile. Porque a veces Family Search se confunda con las cosas políticas y cuando era en tiempo de Antofagasta era boliviana, o Arica era peruana, a veces aparecen en los otros países los registros, tal como Tacna aparecen registros chilenos por un tiempo también, pero sí hay formas de encontrarlos. Ah, Hermano, por eso, ya, muchas gracias. Ya. hermano, eso igual yo quería preguntar, porque estamos viendo todos de este lado, porque son todos de este lado, pero yo soy del norte, entonces igual quería saber cómo buscar igual información del norte, así que igual le voy a estar escribiendo ya. No, pues, otra pista de que no había tiempo de mencionarlo hoy día, si uno quiere buscar cosas del registro civil en Family Search, utilice los índices, porque el índice te tira hasta 1930. Y si yo tengo un tío, no sé, un abuelo que tiene la combinación de los apellidos, yo sé qué año nació, yo puedo buscar en el índice de nacimientos anterior a eso y saber encontrar a todos sus hermanos el año de nacimiento. Después puedo buscar en el libro de matrimonios y encontrar dos personas que tienen la misma combinación de apellidos que se casan antes de la primera niña que nació. Y ahí tengo los bisabuelos y puedo usar rompecabezas para rearmar los lugares donde se perdieron los registros. Y Marjorie, Yo, tomándome de la anécdota de la hermana en relación a la pérdida de registro, estamos trabajando con el registro civil central de Santiago, porque mi abuela no aparece inscrita en el registro civil. Entonces, pero hay otra persona con el mismo nombre, con un RUT, en el registro civil. Entonces pedimos la partida de casamiento en el registro civil de Recoleta en Santiago, y hay una palabra que nos llamó la atención, porque dice, no sale el nombre de la mamá que la tuvo, porque es la partida de casamiento, sino que dice curadora especial. Entonces no sabemos qué significa curadora especial, porque no sale que su mamá fue la que la tuvo, sino dice quien afirma el nacimiento, curadora especial. sí, ese es cuando el persona es como guardián del Estado, se puede decir, que el Estado controla a esa persona porque no tiene padres para poder velar por ella, porque tiene que tener un adulto para autorizar el matrimonio si es menor de edad, o menor de edad de ese tiempo, que es diferente que hoy en día. Entonces, cuando aparece ese otro personaje es porque un tribunal asignó a esa persona para hacer el rol
de los padres porque no saben cómo se llaman los padres. Pero también ojo con el registro civil. Cuando nosotros participamos en el programa de indexación del registro civil de Family Search, por errores informáticas, se perdió por lo menos un cuarto de los registros del registro civil y nunca fueron indexados. Sí, Entonces, si uno está buscando en el buscador, no lo va a encontrar porque no, no. había muchos tomos de pueblos chicos donde el mismo rollo tenía nacimientos, matrimonios y defunciones, y la persona empezaba a indexar nacimientos y llegaban a los matrimonios y el sistema preguntó, ¿es un nacimiento? Y la persona indexando puso, obviamente, no, no es nacimiento, y el computador no lo indexó. Y son de lugares como Requinoa, Rengo, San Fernando, son un tercio de los registros del registro civil. Entonces uno tiene que ir a las imágenes y ahí lo pueden recuperar, pero no lo pueden recuperar en el buscador, porque el buscador no tiene los datos. Ya, gracias. Hermano Daniel, quería hacerle una última consulta. Lo que pasa es que tengo una prima que me dijo que un tío mío, ya, o sea, un tío hermano de mi abuela en Coelemu, se fue a Viña del Mar. Ahí él se enamoró de una niña que era de apellido Vergara, ya que eran dueños de la Quinta Vergara, allá en Viña del Mar. Y él se la trajo a Coelemu. ¿Cómo puedo yo saber? Porque es como, porque después ella falleció después de un año. ¿Cómo puedo saber y encontrarla a ella? Porque me fui a los registros de la Quinta Vergara y quién había sido el dueño y todo. Y sale que ahí también que tenían unas hermanas, pero no sale ella, no sale otra hija más, porque eran tres y solamente se ve en todo ese registro, se habla de solo dos hermanas. ¿Existe una forma de poder llegar a esa persona? Él, el Ekin, no sé si se casó en Coelemu, se casó en Viña, o simplemente ella arrancó y se fue con él a Coelemu porque se enamoró, no lo sé, pero me tiene, o sea, estoy siempre pensando en ella porque además sufrió mucho. Sí, no, Coelemu, la forma sufrió de mucho. recuperar eso es lo Sí, mismo de lo que vamos del norte. Si uno sabe ya, más o menos en qué año falleció, pensando ojalá que fue hace rato, uno sí, puede hace primero rato. ir al índice de registro civil de Coilemo y el libro Ya, de defunciones para ver todas las personas de apellido Vergara, con B larga y con B corta, que están en los registros falleciendo. Y si encuentra una persona con el nombre que está buscando, ahí tiene dos opciones. Uno es ir al registro civil de Santiago con el nombre de la comuna, el año de registro y el número de registro y pedir una copia. O la otra opción, si uno tiene la posibilidad de ir a ese pueblo chico como Coilemo, uno va al registro civil de Coilemo y se pide como muy amablemente al funcionario y te dejan ver el libro dentro de la sala sin sacarlo del edificio y puedes ver el registro ahí mismo. Y ahí ah, ya, se puede confirmar, porque sí, muchas veces hay relatos familiares que pueden ser ciertos o no pueden ser ciertos, porque hay familia claro. Vergara en Coelemo desde el siglo XVI, pero siempre hay que puede confirmar los datos. No, lo que pasa es que la niña era Vergara, obviamente de Viña del Mar, y ella llegó a Coelemu supuestamente casado con este tío abuelo, ¿ya? Y después ella, por lo que me cuenta mi prima, que ella vivió un año y él no se portó muy bien con ella porque ella tenía mucho dinero y se llevó su caja con joyas y con hermosos vestidos y se sabía que él parece vendió todo eso. Entonces no sé, lo único que quiero es saber de ella y hacer la obra por ella, porque se fue como de 21 años. Él era un farmacéutico y parece que ahí ella lo conoció en una farmacia y parece que se enamoró y no sé si a lo mejor la familia la desheredó, la dejó fuera porque se fue con este tío, no sé.
Por eso quiero saber, No, buscarla. hay que estar al trabajo de buscar, pero hay que entender que todas las genealogías que están publicadas, si son Sí, hechas desde más de 20 años para atrás, son sí, incompletos. Porque ok, el peor cosa que una persona puede hacer hoy en día es ir a un libro de genealogía de los años 50, 60 y copiar la información que está allá. Porque son ok. hechos con registros parciales y muchas veces ellos modificaron la genealogía para no parecerse mal dentro de la sociedad donde el autor estaba. Entonces, hemos Ah, encontrado miles de errores en esos libros y muchas veces se publican a Family Search después porque la persona piensa que son correctos y empiezan a subir. Pero ok. eso es de otro charla, nivel de Sí, sí, errores que sí. hay en esas Claro que cosas. Christian, gracias, gracias hermano, se pasó. estaba Christian, Subiabre, no sé, no, pues Christian. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho. Sí, hola, Daniel, primero que nada, muchas gracias por esta disertación tan interesante. Mi pregunta va por este lado. Yo tengo familia por el lado materno, de apellido Ortega, que son de Perquilauquén, ¿ok? Y por supuesto, tú sabes que los registros no van tan atrás. En mi caso, el primer bautismo que encuentro para esa familia, o sea, por el lado materno, va por 1735 más o menos. Eh, y lo otro que encontré fue tu, digamos, análisis que hiciste sobre los milicianos y la gente que estuvo en el ejército en la zona de Perquilauquén, que creo que está basado en una lista de un general que se llama Salvador Cabrito o Brito, no me acuerdo bien. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hay otras fuentes donde podemos encontrar más sobre los milicianos? Porque que yo sepa, no tenían el mismo rango que la gente del ejército y por lo que me han contado, hay menos información al respecto. Y no sé si a lo mejor tú sabes algo más. Ya, primero, la otra publicación que tiene la matrícula de 1754 de Perquilauquén te ayudaría bastante porque va a mostrar todos los Ortegas que hay. También hay notariales de San Carlos y de Paral y de Chillán que les sirve, y de Talca también les sirve porque hay mucho de Talca. Pero también los milicianos de Perquilauquén no lo he publicado todavía. Si me escribe, te voy a mandar la información de los Ortega de ahí, porque lo, mientras que por la frontera tenemos una matrícula total de los hombres, por lo que es la zona de Chillán, que es Perquilauquén, Chillán, Larqui, toda esa parte, tenemos 2.500 hombres de un total de 5.000, porque solamente tenemos la lista de cuando iban a comer o comer comida después de hacer su trabajo en la guerra. Entonces no tenemos la matrícula total, entonces por eso no se ha publicado todavía, pero sí hay cosas de Perquilauquén ahí, se puede reconstruir parte de la lista. Y la parroquia de San Carlos, que es la parroquia de Perquilauquén, hay registros desde 1699. Ese es el parroquia más antiguo con registro, se puede decir, de la zona. Sí. Estela, No, muy interesante, sí, me parece bien. No sabía eso de la parroquia, la verdad. Igual, todo muy interesante. Bueno, esa era mi única pregunta, ¿no? Y lo otro que, por supuesto, también tienen ese censo, ¿no? Hay un censo que creo que también publicaste tú, no estoy seguro, pero que lo encontré en internet, me acuerdo, pero eso también ayuda un poco. Pero sí, es difícil en esa zona. gracias. Estela, Sí, yo hermano Carotti, pero hermano Rodríguez. Gracias hermano Daniel, verdad que muy entretenido el taller que está presentando hoy día, creo que podríamos estar 3 horas más. Mi pregunta es, ¿por qué es tan difícil encontrar información de familiares uniformados del ejército?
Yo consulté, póngale, en el Centro Genealógico del Ejército, en Bulnes, que pasé con mi esposa un día, en los archivos del Ejército, y bueno, justo tocó la pandemia, y después volvió a pasar, y ya está restringido porque el mal uso de las personas, de los libros, porque van por herencia, por cobrar platas de la AFP, y eso se restringió para que la gente pudiera ser yo, o sea, buscar los datos de mi abuelo. Generalmente uno por certificado, póngale de registro civil, tampoco salen. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la persona del ejército? Me dijeron, primero tiene que información llenarla en una página por internet, primero tiene que saber qué cargo tenía, qué época y en qué lugar estaba. Mi abuelo pertenecía a la Escuela de Infantería de San Bernardo. Lo único que me queda es buscar información por familiares, o sea, por mi abuela y mis primas, que seguramente ellos se quedaron a mejor con algunos papeles o libretas, que ahí podría sacar la información, el cargo que tenía mi abuelo. Entonces, es muy difícil sacar datos de uniformado y también de diplomático. No quiere decir que no podamos encontrar información, ¿eh? Porque uno tiene que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores de la diplomacia y buscar los datos de algunos familiares. Pero la pregunta es la siguiente, ¿tienes tú alguna información? ¿Dónde podemos buscar información? Porque cuando fuimos a los archivos, como dice mi esposo, del Ministerio de Defensa, no nos quisieron dar más información. Ya. Bueno, yo sé que estamos fuera de tiempo, pero contestamos Sí. esa última pregunta aquí. Registro por ley de privacidad, siempre va a ser difícil encontrar registros de personas que vivieron durante el siglo XX. Eso es para empezar. Por esa misma razón, Family Search termina en 1906 en muchos registros, pero existen dos otros lugares donde pueden encontrar registros militares. El otro es en el Archivo Nacional que está en Miraflores. Hay un fondo ahí también del ejército, de la marina, donde tienen listas grandes de quiénes eran los soldados en ciertos años, pensando a principios del siglo XX, final del siglo XIX, pero también sí hay más años ahí. Pero también en las gobernaciones, especialmente de la frontera, también tienen listas de los soldados que estaban presentes, y con esos datos le da qué batallón estaba, qué grado tenía, en qué año. Y ahí con esta información puedes ir a pedir información específica del ejército en el archivo de ellos, porque sí, yo he estado a veces en el Archivo Nacional sentado trabajando y llega, no sé si miembros de la iglesia o otras personas que están pidiendo cosas de antepasados y son más molestosos a veces a los pobres funcionarios del archivo porque van pidiendo cosas de tecnología, y otros los peores son los que van pidiendo coherencias, porque van al funcionario y piensan que el funcionario lo va a tener los datos al tiro, y nada, son chistosos a veces escuchar, pero debido a esta gran cantidad de personas que han ido, pone muchas restricciones porque no dan los funcionarios los tiempos. Pero si uno va al Archivo Nacional que está en Miraflores, hay registros militares allá de listas y todo eso que le puede dar más información y que le permite sacar esos otros datos que uno quiere saber para reconstruir la vida de ellos. Gracias, hermano Daniel. Como pusieron, disculpa, como pusieron recién, tienes que buscar en Google ley de transparencia y empezar para buscar en este caso en el ejército. Y se llena un formulario y se manda a pedir, y es como, es ley. Entonces ellos están obligados a darle la información. No, pero yo llené el formulario y tiene ya. tiene que ser específico. ¿Qué cargo tenía? ¿En qué unidad funcionaba? Y eso, es muy específico. Entonces me lo rechazaron por falta de información. Gracias, hermano Vamos a Daniel. dar tiempo a la hermana Mariela. Obviamente, si me invitan de nuevo más adelante, puedo volver. Gracias, hermano. Sí, vamos a tener otra segunda parte porque me están escribiendo mucho que quieren. Así que ya hablamos con el hermano Daniel y él aceptó
Vamos a ver si ahora para mayo tendría que ser la otra parte, porque la hermana Carotti va a terminar lo que ella quedó inconcluso ya en el mes de abril. ¿Ya? Así que la otra capacitación sería en el mes de mayo con el hermano Daniel de nuevo. ¿Ya? Así que ahí para que tengan todas las preguntas, váyanse preparando lo que Disculpen, necesiten saber. ¿puedo hacer una consulta? Disculpen, yo estoy en el sur, estoy en Temuco. Mucha de la Mm. información que compartiste es muy interesante para la zona. ¿Podemos, por ejemplo, invitarte, Daniel? Yo sé que igual debes ser una persona muy ocupada y nos podrías compartir algo quizás para una o dos estacas acá en el sur. Sí, sí, como yo, desde mediados o desde el final de abril adelante, sí, sí se puede hacer, que voy a estar de viaje por trabajo a los Estados Unidos por unos días, pero después sí, se puede hacer Sí, constantemente por sí. Zoom sin ningún problema. Cuando tú tengas tiempo, sí, más adelante, pueden ser un par de meses más, no hay problema. Porque realmente encontré que eres una fuente impresionante de información para nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, hermano. Bueno, algunos igual me estaban preguntando de cómo poder estar en el grupo, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros, cuando los hermanos nos avisan que alguien quiere estar en el grupo, me llega la información a mí, yo contacto a las personas porque le envío un mensaje donde nos presentamos, le explicamos de qué se trata el grupo. Hay dos grupos, que es el grupo grande este que estamos ahora, y los subgrupos, ¿ya? En los cuales se hacen talleres de martes a sábado. Ya los horarios, todos son en las tardes, para los que quieran participar. ¿Ya? Entonces, por eso le explicamos todo lo que hacemos y también le pedimos una información, que es si tienen llamamiento relacionado igual con historia familiar, si tienen, ¿cómo se llama? A la fecha de su cumpleaños, porque hay una coordinadora que siempre está recordando, ¿ya? Cuando están de cumpleaños, entonces les pedimos varias cosas específicas. Entonces, por eso llevamos ese orden, tenemos el orden de cada grupo con sus integrantes y eso, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, igual les dejé el número, a los que escribieron ya sus números, yo lo voy a estar contactando mañana o el martes, ¿ya? Y ahí para que puedan entrar al grupo grande y después ustedes decidirán si quieren participar en los talleres, ¿ya? Ahí va a ir toda la información dada. Así que gracias nuevamente, gracias hermano Daniel, gracias a todos los que han participado, los que se han quedado hasta ahora. Y le vamos a pedir al hermano Geraldo Torres, al pariente, que pueda darnos la última oración. Hermano Diego, dígame antes de que terminemos. Buenas noches. Quería consultar en dónde quedaría la grabación como para poder revisarla, si es que queda, claro. Muchas gracias. El hermano después la va a compartir. Hermana, También va a compartir también va a compartir el que hizo hoy día. hermana, tiene que terminar la grabación antes de la oración, porque todavía está grabando. Hermano. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, hermano Gerardo.